Evangelio vamos a ver a Jesús. Y eso está bien padre porque tú puedes decir, ya me sé la historia de Jesús, ¿no? Ya me sé la historia de Belén, me sé la historia de los pastores, etcétera. Ya en diciembre predicaste de eso. ¿Por qué otra vez predicar de los evangelios? Y podrías pensar, pues también ya he escuchado varias veces sobre Juan. Ya tengo muchos años de cristiano. ¿Cuántos aquí tienen más de 20 años de cristiano o de creyente? Mira, por allá tenemos varias manos. Más de 20 años. Menos de 20 años. Menos de 10. Menos de 10 por allá, Emilio. Menos de 5. Bri es menos de 2, ¿no? Tiene uno Bri y Juan que todavía no llega, pero ellos son los recién convertidos. Tienen poquito que aceptaron a Cristo, un año, pero veo aquí varias manos de mucho kilometraje, mucha milla recorriendo el camino del Señor, ¿verdad? Qué gozo ver eso. Y a lo mejor ya has leído Juan, y a lo mejor puedes decir, ¿y qué voy a aprender nuevo de Juan? Pues tú sabes que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y lo que a lo mejor escuchaste hace años con Juan, probablemente era para un contexto de tu vida en ese momento, y ahora volverlo a estudiar nos va a ayudar a poder abrazar las verdades del Evangelio en el contexto que hoy vives. Entonces, todos tenemos una necesidad. El que tiene 40 años en el camino, como el que tiene un año en el camino, tenemos la misma necesidad, que es conocer y seguir conociendo a Cristo. Nunca nos va a alcanzar la vida para conocer verdaderamente a Jesús. Entonces, conocerlo, bueno, tú puedes decir, pero pues ya no está aquí en la tierra como estaba con los discípulos enseñando. Ahora, pues no lo vemos en los montes juntando multitudes y alimentando a las multitudes con panes y peces. Entonces, ¿cómo voy a conocer a alguien que no veo? Y Juan nos va a relatar el plan perfecto de Dios. Y acompáñame, les voy a dar 3 versículos. Vamos a Juan, porque vamos a estar ahí, pero hoy les voy a dar como un vuelo de águila sobre Juan. Y acompáñame a Juan 14, 18, para poder comenzar. Porque hay un plan perfecto. Sí, Jesús evidentemente fue resucitado y fue glorificado y fue llevado al cielo, pero pues no quedó ahí la historia. El mismo Juan en este capítulo nos va a poner en contexto. Y Juan 14, versículo 18, nos hace una promesa. ¿Qué dice ahí? No os dejará huérfanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego, esta es la promesa, pero más adelante en el versículo 20 y 21 dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es la garantía de que no estamos huérfanos. Él será que nos da los mandamientos, nosotros los guardamos, y el que lo ama, pues realmente guarda sus mandamientos y somos amados por el Padre. Es una garantía. Pero no solamente se queda ahí. Ahí mismo en el capítulo 14, versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Aquí Jesús está con sus discípulos. Dice el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 2 cosas: os enseñará y os recordará. ¿Por qué es importante? ¿Por qué menciona esto? Porque probablemente, a pesar de que llevamos mucho tiempo en el camino, podríamos estar olvidando ciertas verdades del Evangelio, pero el Espíritu Santo nos ayuda a recordarlas, y eso es maravilloso. Enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús dijo. ¿Cuál va a ser el propósito de este libro? Van a ser 2 propósitos, y está bien fácil para que no se te olvide. El primero es creer en Jesús, y el segundo es crecer en Jesús. No podemos crecer en Jesús si no hemos creído antes. Pero vamos a creer y a crecer en Jesús con una fe rica y bien informada. No te voy a cantar de un Jesús según Alfredo. No te voy a contar un Jesús
según la familia Fuentes. No te voy a contar de un Jesús según mi historia. Te voy a contar la historia de Jesús según su propia palabra, según el Evangelio. Entonces, vamos a estudiar el libro verso a verso como lo hacemos todos los domingos. Pero es muy claro el propósito de esto. Y en Juan 20, acompáñame allá. Juan 20, 30, 31. Juan es súper explícito con el propósito de haber escrito este evangelio. Ya había 3 evangelios, y ahorita lo vamos a ver. Juan fue el último de los evangelios que se escribió. Pero Juan deja bien en claro el propósito de estas palabras escritas. Y dice así en Juan 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, todo lo que vamos a ver en Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Te das cuenta? Para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué creyendo? ¿Qué vamos a tener? Amén, ¿verdad? Vida en su nombre. Entonces, acompáñame a orar. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos permites estudiar este evangelio con un propósito bien claro, poder creer en ti, Señor, poder abrazar la verdad de que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo esto podamos tener vida, Padre. Agradecemos tanto por la vida de Juan, Señor, tu apóstol amado, que escribió este cuarto evangelio y que hoy ha trascendido generaciones, siglos, milenios, para que podamos estudiarlo en conjunto y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Guíanos a través de tu palabra y ayúdanos a entenderlo correctamente, Señor. Te doy gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues entonces vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Y a mí me encantaría que después o durante estemos estudiando este evangelio, podamos ir a las aguas. Sería fabuloso ir a las aguas. ¿Cuántos de aquí no se han bautizado? Levanten la mano. ¿Quiénes no han ido a las aguas? ¿Quiénes no han dado testimonio de fe en las aguas? Por allá veo una manita levantada, otras manitas levantadas. Y creo que podemos aprovechar que vamos a estar estudiando el evangelio para encaminarnos a este testimonio tangible que es el bautismo, ¿verdad? Entonces, nada más que haga un poquito más de calor, no nos vaya a dar el resfriado y nos vayamos con el Señor. No, vamos a buscar ese tiempo de bautizarnos para poder dar un testimonio ante los demás hermanos de que hemos creído en Cristo verdaderamente. Entonces, aquí la pregunta que quiero hacerte y con la que vamos a comenzar este libro es: ¿quieres tener vida en su nombre? ¿Quién quiere tener vida en su nombre? Todos los que estamos aquí creo que estamos bajo esta expectativa de poder conocer más al Señor, creerle más a Él y poder tener vida en su nombre. Entonces, creo que el día de hoy me va a dar nada más chance de dar la introducción al libro y quizás algunos versículos, pero probablemente con la pura introducción el Señor nos hable el día de hoy. ¿Y por qué es importante poder centrarnos en la introducción del Evangelio? Porque nos va a ayudar a entender mucho contexto de las palabras que Juan escribió. Ahora, como te decía, Juan fue el último evangelio en escribirse. ¿Alguien sabe cuál fue el primero de los 4 evangelios en escribirse? Ay, tú eres trampa porque estudio en seminario aquí, mi hermano, ¿no? Vamos. Marcos es el primer evangelio que se escribió, no fue Mateo. No, Mateo está primero en la Biblia, pero el primero fue Marcos. Marcos se escribió por allá del año 50, entre el 50 y el 67. Acuérdate que Cristo en el año 33 fue crucificado y fue resucitado. Y del 33 hasta el año 50 no había evangelio, no había las palabras de Jesús escritas en un documento y el evangelio se transmitía de boca en boca. Marcos fue el primero en documentar el evangelio. Después Mateo le siguió en el año 75 y 85 después de Cristo. Viene y plasma Mateo un evangelio más. Lucas es el tercer escrito en orden cronológico y lo escribe en el año 75-90. Pero ¿qué crees? Que en esta época ya estaba la iglesia sufriendo la persecución. Ya Nerón había enloquecido, había matado a su propia madre, había matado a medio mundo y había matado ya a Pedro y a Pablo. Entonces la iglesia estaba pasando por un momento de crisis bastante gruesa y Lucas, un médico esclavo enviado por Teófilo, documenta toda
la historia de Jesús y le escriben este maravilloso evangelio. Y dices tú, bueno, ¿y Juan qué onda? Pues Juan hasta el año 90, del 90 al 100, ya casi el primer siglo, termina escribiendo este evangelio glorioso. Ahora, los primeros 3 evangelios nos relatan hechos y contextos históricos y físicos o externos de la vida de Jesús. Juan va a tomar un tono más divino. Juan nos va a presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Mateo, Marcos y Lucas lo presentan como el Mesías. Mateo le escribió el evangelio a los judíos. De hecho, tú te das cuenta, empieza con una genealogía para poder justificar, o más bien para poder presentar a Cristo como alguien de la genealogía de Abraham, de David. Pero Marcos lo hace hacia los romanos. Entonces hay distintos públicos objetivos en los evangelios, pero hoy en día todos somos bendecidos por los 4. Marcos va hacia los romanos creyentes, Lucas va hacia los gentiles y Juan va para todos, judíos, gentiles, romanos, mexicanos, toluqueños, para todos, ¿no? Ahora, como te decía, esta buena noticia no había sido escrita hasta casi un siglo después. Y aquí, en este punto, déjame anclar un poquito, hay personas que ponen en duda los evangelios, porque dicen, ¿cómo es posible que casi 100 años después la fiabilidad de estas palabras sea algo en lo que podamos confiar? ¿Alguien ha jugado el juego del teléfono descompuesto? ¿Y qué pasa cuando se transmite un mensaje entre una fila de personas enorme? Se diluye, ¿verdad? Se empieza a hacer un mensaje diluido y terminan diciendo otra cosa completamente distinta. Ahora, en el juego del teléfono descompuesto, ese es el propósito, es lo chusco, ¿no? De que alguien empieza con una frase y termina con una muy chusca. Pero en el evangelio eso no sucede y te voy a explicar por qué. Hay 3 razones por las cuales podemos confiar que esto no sucedió con la vida de Jesús. Y el primero, acompáñeme a alguien, voy a distribuir 4 citas. Alguien con Juan 14, ya estábamos ahí, Juan 14, 6 y 7. Alguien Pepe, mi tío Marga, ¿me ayudas con Deuteronomio 6, 4 y 9? Vamos a ver el versículo 4 al 9. Y alguien más, Pac, si me ayudas con Josué 1, 8. Y de este lado, a ver quién se anima de este lado, al lado izquierdo mío, por allá, Emilio o Tony, que me ayuden con Hechos 1, 8. Les voy a dar 3 razones por las cuales podemos confiar que este evangelio, estas palabras que están aquí escritas, no están diluidas por el pasar de boca en boca. El primero, Juan 14, 6 y 7. ¿Quién me ayuda a leerlo? Pepe. Sí, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús se revela a sus discípulos y les dice esta verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los discípulos conocieron la importancia de esta verdad, de que Jesús era el Mesías, y al conocer la importancia del mensaje, se iban a asegurar de que el mensaje pasara íntegro con las palabras de Jesús. De hecho, en los 4 evangelios sinópticos hay palabras que son idénticas, o sea, te das cuenta la fiabilidad de las palabras entre los 4 evangelios. Pero tú puedes decir, bueno, hasta ahí pues medio me convences, ¿no? Pero vamos a leer de Deuteronomio 6, 4 al 9, cuál era el contexto de los judíos. Culturalmente tenían una instrucción. ¿Qué dice ahí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hasta ahí. Entonces, todo esto, el Shema, ellos culturalmente tenían el mandamiento de repetirlas a sus hijos y hablarlas estando en su casa, andando por el camino, al acostarse, en todo tiempo. Entonces había una cultura de memorización de las escrituras. E incluso había rabinos que se sabían el Antiguo Testamento completo.
¿Por qué? Porque era culturalmente apreciada la memorización. Hoy nada más no sabemos Juan 3:16. Ellos se sabían todo el Antiguo Testamento. Había esta cultura de aprenderse la palabra de Dios. Y me voy a mover ya a Josué 1:8, porque lo vamos a ver también en una instrucción que le da el Señor a Josué, que dice ahí, Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Recita en él, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo puedes meditar en algo que no está en tu mente? Entonces, culturalmente los judíos tenían esa costumbre de memorizar la palabra de Dios. Si Jesús se había manifestado a los discípulos como el camino, la verdad y la vida, los discípulos iban a responder en aguardar y atesorar esas palabras para poder compartirlas a otros. Pero ese no es suficiente quizás para ti. Entonces te voy a dar una tercera y última razón. La capacidad que recibimos con el Espíritu Santo. Y entonces Hechos 1:8 nos dice que ¿qué sucedió? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces la capacidad que humanamente nos hace ver que no es posible que en 100 años se pueda compartir este evangelio o esta verdad sin diluirse, viene y es completamente quebrado ese argumento bajo el poder que te da o nos dio el Espíritu Santo o les dio a la iglesia primitiva en estos primeros días, dándoles el poder ¿para qué? Para ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, la fiabilidad de este evangelio nos lleva a que podamos confiar en que la transmisión oral de la historia de Jesús que está escrita aquí fue con sumo cuidado. No se trató de un juego del teléfono descompuesto, porque fueron capacitados por el poder del Espíritu Santo quienes recibieron o quienes experimentaron el caminar de Jesús en esta tierra. Entonces, ¿confiamos en el Evangelio de Juan? Yo creo que es más que evidente que sí. Yo puedo confiar en esos maravillosos versículos que vamos a estudiar durante esta trayectoria. Ahora, ¿quién escribió esto? Pues ya aquí lo dice Juan, ¿no? Pero cuando se hizo este documento, en toda la palabra, en todo el Evangelio nunca vas a ver a Juan diciendo, yo, Juan, discípulo de Jesucristo, como lo hacía Pablo en sus cartas. No lo vamos a ver así. El autor no se menciona, no se está poniendo como el principal que está escribiendo esto. De hecho, en Juan 21, 20, 24, no vamos allá, nada más te lo voy a dar ahí como referencia, pues se identifica quién es el autor, lo vamos a ver en su momento, pero ahí en ese pasaje, Juan revela que él es el que escribe este evangelio. Pero curiosamente se autollama el discípulo amado, ¿no? ¿Alguien había escuchado eso? Que Juan se autodenominaba, o más bien le decían el discípulo amado. Y cuando empiezas a estudiar la palabra y te das cuenta de estas personas, de qué contexto trasfondo vienen, te vas a dar cuenta que cómo Jesús podía amar a un cuate como Juan, cómo Jesús puede amar a un cuate como Alfredo, cómo Jesús puede amar a un cuate como tú, pues porque su amor no depende de quiénes somos nosotros, sino de quién es Él. Vamos a ver quién era el autor. Acompáñame a Marcos, vamos a Marcos 3:16 para conocer a Juan, quien escribe este evangelio. Y esto nada más es momentáneo porque el reflector del evangelio es Cristo, no es Juan. Pero vamos a poder ver a un Juan escribiendo un evangelio que lo transformó. Marcos 3, vámonos desde el 13 al 17. Y vamos a ver cuando Jesús llama a sus discípulos. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, también era hijo de Zebedeo, a quienes apellidó
o algunos dicen, ahí puso también por sobrenombre, ¿cómo? Boanerges. ¿Alguien sabe qué es Boanerges? Es una palabra que no conocemos nosotros, pero ahí mismo nos lo describe. Esto es hijos del trueno. ¿Y por qué Jesús les apodó los hijos del trueno a estos amigos? A Jacobo y a Juan. Porque tenían un carácter explosivo como el celo destructivo de un rayo, de una tormenta eléctrica que estás luego en tu casa y escucha estruendoso. Así era el carácter de estos amigos, los hijos del trueno. Por eso Jesús muy amablemente les apodó así, Boanerges, hijos del trueno. Entonces, una persona como Juan ahora es el discípulo amado. Y si tú lees en los evangelios te vas a dar cuenta que incluso hasta querían sentarse al lado de Jesús, habían mandado a la mamá para que pidiera ahí lugar especial. No eran unas personas muy finas y educadas como quisiéramos pensar, pero aquí lo que vemos es, él se autoidentifica como el discípulo amado. En este punto de la historia, Juan ya había sido transformado por el poder del evangelio, ya había experimentado esa transformación que lo llevó a disfrutar plenamente el amor de Dios. Quizás tú estás en esa transformación, quizás todavía eres hijo del trueno, quizás todavía eres medio Boanerges, ¿no? Pero estás en el proceso de ser transformado por el evangelio y disfrutar plenamente el amor que Cristo ha derramado por ti. Pero Juan no enfoca su evangelio en contar su historia, ¿no? No hizo su autobiografía para Netflix y no hizo su libro de quién soy yo, ¿no? Juan dedica esta historia a el merecedor de ella, que es Jesucristo. Y aunque seguramente Juan tenía muchas cosas buenas que contarnos o muchas buenas experiencias, déjame decirte que el testimonio de Juan no es el evangelio. Mi testimonio no es el evangelio, tu testimonio tampoco es el evangelio. El evangelio no se trata ni de ti ni de mí, el evangelio se trata de Jesús. Jesús es el Salvador prometido y es el Hijo de Dios. El evangelio se trata de mostrar a Cristo. Ahora, los testimonios no son malos, de hecho me gustaría mucho abrir espacio para testimonios aquí junto con la oración que tenemos todas las mañanas, que ustedes puedan compartir lo que Dios está haciendo en sus vidas, incluso si quieren compartir cómo el Señor los rescató, adelante. Los testimonios son muy buenos, nos edifican mutuamente, pero no son el evangelio. Muchas veces usamos nuestro testimonio para querer atraer personas a la iglesia o a Cristo, pero tampoco es la manera más o la manera correcta, porque tu testimonio no es el evangelio. Son buenos, como te digo, porque nos permiten expresar la grandeza de Dios en nuestras vidas y nos permiten expresar lo que Él ha hecho, y eso es muy bueno, y es un preevangelio, pero no es el evangelio, y te voy a explicar por qué. Porque muchas veces a la gente se les dice, Dios te ama incondicionalmente y tiene un plan increíble para ti. Y entonces empezamos a decir, sí, Señor, ya estoy viendo esa casa en la playa, y empiezas a generar unas ideas donde el plan de Dios es el plan que tú tienes para ser feliz. Y entonces no es el evangelio, porque cuando no sucede eso es, no, pues ya me voy entonces con Alá o con Buda, porque Cristo no me solucionó lo que yo quería. Son fe equivocada, fe puesta en la persona equivocada. Entonces, las promesas del evangelio no son el evangelio. ¿Te imaginas tú que, me voy a poner yo de ejemplo, pero imagínate también tú en esta posición, que mi esposa se haya casado conmigo únicamente por lo que yo le pueda dar, ¿no? Y no por lo que yo soy. Que haya dicho, mira, ese barbón a lo mejor me puede llevar de viaje y a lo mejor me puede dar un coche y a lo mejor me puede dar una casa, y que se hubiera casado conmigo únicamente por lo que yo pudiera darle y no se hubiera casado conmigo por lo que yo soy, por el amor que puedo yo darle. ¿Qué dirías de mi esposa? Dirías, pues qué interesada, ¿no? Muchos creyentes son así, buscan a Dios por lo que les puede dar, pero no buscan a Dios por lo que Él es. Entonces, cuando un creyente se acerca a Dios únicamente por lo que puede recibir, no está amando verdaderamente a Dios. Y el mensaje que Juan nos va a apuntar es
Cristo, Jesús, Cristo, es el Hijo de Dios y el Evangelio apunta a Jesús, no a lo que Jesús te puede dar. Porque lo vamos a ver más adelante. Él lo que nos va a dar es una solución eterna para un problema eterno. En paralelo, Él nos puede dar soluciones terrenales también. Su poder es muy grande, pero el principal problema es un problema eterno. Ahora, ¿no me crees que esto ya sucedía desde los tiempos de Jesús? Acompáñame a Lucas 17, porque vamos a ver que esto que te estoy diciendo no es nuevo de la iglesia contemporánea. Ya sucedía incluso estando Jesús caminando sobre esta tierra. Vamos a ver historias de personas que experimentan la obra de Cristo, que reciben sus milagros, que reciben su alimento, que reciben su sustento, pero no experimentaron el Evangelio y no experimentaron la vida eterna. Lucas 17, del 11 al 19, te voy a contar rápido una historia, y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras... Perdón, ya me salté unos versículos aquí, creo. No. Sí. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Imagínate la escena: los 10 se fueron leprosos, se curan en el trayecto, uno regresa y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, ¿tú qué? Tu fe te ha salvado. 9 experimentaron la obra de Cristo, uno regresó a darle la gloria a Dios. Y esta es una gran preocupación. Hoy la iglesia está llena de gente que ha escuchado de Cristo, conoce de Cristo, pero no ha conocido a Cristo. Y cuando no conoce a Cristo, va a ser uno de esos 9 que en el camino sano se va a olvidar del Señor y nunca más va a regresar a darle la gloria a Él. Por eso es importante que en este evangelio apuntemos a Cristo, apuntemos a Él, porque la buena noticia se trata de Él, no se trata de lo que ya hizo conmigo o lo que hizo contigo, sino se trata de lo que Él hizo, su persona, quién es Jesús, y su obra, lo que Él hizo. Entonces, el evangelio, mis hermanos, es un mensaje claramente definido, siempre va a apuntar a Jesús, siempre. Y lo va a presentar Juan de 3 formas. 3 formas Juan va a utilizar para presentarnos a Jesús. La primera va a ser las escrituras. Él va a usar la misma palabra de Dios, lo que profetizaron, y también nos va a hablar de su nacimiento, lo que dicen las escrituras sobre Jesús. También va a usar las señales mesiánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús demostró que Él era el Mesías por vivir una vida sin pecado, por ir hacia la cruz, sufrir una muerte expiatoria por nuestros pecados. Entonces Jesús demostró que Él era el Mesías. Y va a usar un tercer elemento, que son a los testigos que vieron esto. ¿A quiénes? Por ejemplo, Juan el Bautista, los discípulos que vieron a Cristo resucitado, aquellos testigos oculares de su muerte y a quienes lo vieron regresando a camino de Emaús y viendo las huellas de las heridas en sus manos y en su cuerpo. Entonces también Juan ocupa estos elementos: la palabra, los hechos y los testigos de esta obra. Entonces, déjame concluir con esto: Jesús es Dios. Él es el Rey de la creación, Él es el sumo sacerdote, y lo vamos a ver en este evangelio como Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el pan, Él es el agua viva, Él es el amor
y Él es la justicia. Aquí vamos a ver a Cristo manifestado de esta forma. Entonces, recapitulando y rebobinando todo esto que te he dicho, Mateo, Marcos y Lucas, si tú estás llevando un devocional en estos evangelios, está muy bien, vas a poder contrastar lo que estamos enseñando los domingos y vas a poder ver la narrativa cronológica de la vida de Jesús y contrastada con la deidad de Cristo que vamos a estar viendo en Juan. En Juan no vamos a ver milagros, mucha cantidad de milagros como lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas. Tampoco están las parábolas, no las vamos a ver aquí, ni los acontecimientos o los momentos que muchas veces salen en las películas. No vamos a ver tanto eso en este evangelio, porque como te digo, es un contexto Mateo, Marcos y Lucas, o una narrativa más cronológica de la vida de Jesús. En Juan, que es el cuarto evangelio sinóptico, lo que vamos a ver es la identidad de Jesús como Dios, como Hijo de Dios. Y esto, como te decía, esto es universal y esto trasciende generaciones y trasciende naciones. Hoy estamos estudiando un evangelio a miles de kilómetros de distancia donde se escribió, como te decía, con propósitos claros. Entonces, hasta aquí tú puedes decir, bueno, pues ¿por qué Juan decidió en su caso de la vida dedicar estas palabras para todos nosotros, para toda la iglesia? Bueno, el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo lo inspiró para escribir este evangelio, y el primer propósito que en ese entonces o en ese contexto fue muy aplicado fue fortalecer la fe de las siguientes generaciones. Ya había pasado un siglo de que Jesús había nacido, había persecución en la iglesia necesitaba ser fortalecida en la fe. Hoy también han pasado muchos siglos, la fe de muchos se está enfriando, la fe de las siguientes generaciones de creyentes está en juego. Simplemente ve a los niños, ¿qué es lo que están observando allá afuera? Cada vez la maldad ocupa nuevos espacios y la iglesia los está dejando. La fe en los niños ahora es como, pues mientras los lleve a la iglesia hay que se encargue la maestra Giovanna de enseñarles de Dios, ¿no? No, mis hermanos, los que tenemos hijos tenemos la responsabilidad de transmitir la fe a las siguientes generaciones, porque ellos son los que van a continuar compartiendo el evangelio a las siguientes hasta que el Señor venga. Entonces, el evangelio va a fortalecer tu fe, la fe de tus hijos, como lo hizo fortaleciendo la fe de esos primeros creyentes que eran perseguidos. Pero no solo eso, también va a corregir falsas ideas de Jesús que probablemente tú y yo tengamos. También a través del estudio verso a verso y la predicación expositiva, vamos a poder corregir quizás conceptos que nos fueron enseñados equivocadamente, quizás no con mala intención, pero que podemos hoy regresar a la palabra y poder corregir. En este punto también de la historia ya existía el gnosticismo, donde decían que Jesús no pudo haber sido carne porque la carne es mala, está podrida, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que el Hijo de Dios viniera en un cuerpo de descomposición? Y por eso estos pensamientos empezaban a taladrar un poquito la mente de los primeros creyentes y empezaban a abrazarlo. Después llegó una corriente que se llama el arrianismo, donde quitaban la deidad de Jesús, donde decían, bueno, Jesús no creo que haya sido Dios, y empiezan a poner a Jesús solamente como un profeta. ¿Te suenan las religiones de ese estilo? Hoy, los mormones, los testigos de Jehová, todas esas religiones que hablan que Jesús solamente fue un profeta y no fue Dios. Entonces, desde este siglo ya estaban ideas queriendo permear en la iglesia como hoy en día las tenemos. Entonces, el evangelio de Juan nos va a ayudar a limpiar esas posibles ideas que pudieran estar ahí medias ocultas. Vamos a ver la palabra amor más de 80 veces en este evangelio y en las cartas de Juan. Vamos a ver la palabra verdad más de 45 veces en este evangelio. Y vamos a ver la palabra creer alrededor de 100 veces. En la repetición encontramos el mensaje. Entonces, tantas veces estas tres palabras es porque Juan, a través del Espíritu Santo,
quiere que tú y yo creamos, más de 100 veces, creamos en el amor de Dios, más de 80 veces, que es verdad. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y déjame cerrar esta enseñanza que es introductoria vamos a ver unos pasajes de Juan. Es casi abróchate tus cinturones, vamos a tomar un paracaídas y vamos a volar un poquito sobre el Evangelio de Juan. La primer mitad de Juan se encarga Juan de exponer y sustentar la deidad de Cristo, y la segunda mitad es de su obra redentora. Entonces, vamos a ver Juan 1.1, lo vamos a repartir. Son varias citas. Entonces, el primero, ¿quién se apunta con Juan 1.1? Ese es el más fácil. Pero también el versículo 14. Ahí mismo en Juan 1, alguien más que me ayude con Juan 1.29. Hugo, ¿me ayudas con Juan 1.29? Ok. Juan 3.16. ¿Quién lo dice, pero de memoria? No, pues todos se lo saben, casi todos se lo saben, ¿no? Entonces, alguien que me ayude con Juan 3.16. Un niño, vamos a decirles, a ver si ya se lo saben. Juan 10. René, si me ayudas con Juan 10, va a ser el versículo 10 y el versículo 28. Alfredo, Juan 11. Vamos a ver el versículo 25 y 26. José, Juan 13. Vamos a ver el versículo 35. Y al final yo voy a leer con todos ustedes Juan 14, 6. Entonces, vamos a ver muy rápidamente una sinopsis, así como cuando vas al cine y quieres ver una película y no sabes de qué trata y que te vas ahí al muralito de Cinemex o de Cinépolis y ves lo que dice. Algo así va a ser para que entiendas qué vamos a ver en esta carta, y en la medida de lo posible yo te animo y te exhorto que no te pierdas muchos domingos de esta enseñanza, aunque están grabadas en YouTube por si algo sucede y no puedes venir, pero lo ideal es que juntos podamos estudiar esto. Entonces vamos a ver primero el origen divino del Señor. Juan 1:1 y 14, ¿quién lo tiene? Luisa, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Su origen divino. Y el 14, ahí mismo, en Juan 1. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces el ser creador de todo decidió hacerse creación y caminar en esta tierra lleno de gracia y de verdad. Su origen. Ahora, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su misión es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. Esa es su misión. Juan 3:16. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? No importa si no es de memoria. A ver, Cris. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda. El motivo es ese. El motivo en Juan 3:16 lo vemos muy claro, y su obra. De tal manera nos amó que envió a su Hijo. Ese es el motivo. El amor lo envió. ¿Para qué? No se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la obra, no nos perdamos. Entonces ya vimos su origen, ya vimos su misión, ya vimos su motivo, su obra. Y ahora lo que vamos a ver en Juan 10, versículo 10 y el versículo 28. ¿Qué dice ahí, René? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Tengan qué? ¿Para que tengamos qué? Vida. Vida. Ajá, continúa. Y para que la tengan en abundancia. Y el versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces lo que nos ofrece creo que es bastante claro. Vida eterna. Eso es lo que hoy lo que vamos a poder encontrar en Cristo, vida eterna. Juan 11, 25 a 26. Vamos a ver lo que debemos creer. ¿Qué debemos creer? Juan 11. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, ¿en qué debemos creer? En que Él es la resurrección y Él es la vida. ¿Crees esto? Amén. Yo sí lo creo. Me da la confianza, la seguridad de que todo esto es temporal, lo eterno, el Señor ya lo hizo por mí. Ahora, Juan 13:35, ¿qué nos identifica? ¿Qué nos hace o nos da una característica o garantía de que hemos creído esto? Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor es el sello de garantía, el sello del Señor sobre el creyente que ha creído en Él como su Salvador y como su Señor. Y déjame cerrar con este. Juan 14:6. Quiero que lo leamos todos juntos. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Bueno, voy a darles unos segunditos para que lo busquen. Juan 14:6. Amén. 1, 2, 3. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres conocer y seguir conociendo verdaderamente a Jesús? Esa es la pregunta que hoy quiero dejar aquí en este lugar y en tu corazón. ¿Quieres conocer verdaderamente a Jesús? Pues bienvenido a bordo para conocerlo a través de la carta de Juan, y que conociéndole más podamos ser mejores hijos de Dios, no mejores cristianos, porque a veces nos cargamos de, híjole, tengo que ser un buen cristiano. Eso es natural, eso es cuando cada vez entiendes más la naturaleza de Cristo y abrazas esa naturaleza, y entonces tu fruto es natural. Cuando no conocemos al Señor, nuestros frutos pueden ser fingidos, como aquel árbol que tú puedes venir a esta bugambilia y colgarle unos mangos. ¿Cuánto crees que duren? 2 semanas, 1 semana, y se van a pudrir. Pero si yo siembro aquí un mango y nace un árbol de mangos, esos mangos van a tener un fruto constante. Lo mismo pasa con el creyente. Si las obras que genera son de un verdadero conocimiento de Jesús, esas obras van a ser duraderas. Si es un conocimiento temporal o no de Jesús, van a ser obras que se van a terminar echando a perder. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta aventura de fe, estudiando esta palabra los siguientes domingos, y que podamos responder correctamente